si no se retira al perverso del altar, la iglesia se pudre. Es el mensaje que el día de hoy vamos a hablar, queridos hermanos. Que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor, lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Amén. Queridos hermanos, tenemos que entender todos los cristianos que la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Amén, eso hay que tenerlo claro. A la iglesia pueden ir cualquier tipo de gente, las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Sin embargo, para el altar, que está como pastor, que está como líder, dirigiendo la iglesia, es necesario que viva en santidad. Eso es uno de los requisitos principales. Por eso, queridos hermanos, dice la palabra claramente que un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura es algo que fermenta, que infla. Entonces, en el liderato, en el liderazgo, debe haber gente santa. Tienen que vivir en la oración, en el ayuno, en la consagración, porque si no toda la iglesia se va a malograr, se va a pudrir. Si usted empieza a analizar por qué en cierta iglesia caen cada rato en pecado los jóvenes, por qué caen en fornicación o por qué los matrimonios están cayendo en adulterio, si usted se pone a investigar es porque en el liderato, es porque en las altas esferas de la iglesia, en el liderazgo hay pecado. Es por eso, hermanos, una y mil veces muchos lo han comprobado. Cuando la iglesia empieza a caer en pecado, los jóvenes, los matrimonios empiezan a caer en pecado, es porque arriba hay pecado. Por eso la palabra es muy firme en esto. Por eso Dios es muy firme en esto, que se debe quitar al perverso del altar para que la iglesia no se pudra. Esto lo vamos a ver conforme a lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Había un joven que se estaba acostando con la mujer de su padre. Él estaba en pecado y nadie quería hablar. Todos estaban en silencio, estaban envanecidos, tenían miedo de hablar. Entonces Pablo en ese tiempo no estaba. Y él se enteró, se lo hicieron saber. Y él mandó la carta diciendo a la iglesia: ustedes están envanecidos, yo estando ausente ya he juzgado ese caso. Pablo mismo dice: ya he juzgado ese caso, pero ahora en estos tiempos los cristianos ignorantes dirían: no hay que juzgar. Pero hermanos, eso es ignorancia, eso es ceguera espiritual, es porque están en la carne, porque no conocen a Dios, no conocen la palabra. Yo ausente ya he juzgado tal caso, dice Pablo. Y él recalca: quiten ese perverso. Y para que no queden mis palabras, se lo voy a leer. Los que tienen 1 Corintios 5 lo pueden abrir. Yo les voy a leer aquí porque es un poquito largo, para que todos podamos comprender todo el contexto. Amén. 1 Corintios 5, y el título dice: un caso de inmoralidad juzgado. Un caso de inmoralidad juzgado. Quiere decir que todos los casos de inmoralidad sexual deben ser juzgados conforme a la palabra. Amén. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, hay pecado, hay adulterio, en otras palabras. Amén. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Miren, esto no pasaba ni con la gente del mundo. Entonces Pablo estaba indignado. Dice: tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Se está refiriendo a este joven que tiene la mujer de su padre. Estaba viviendo en pecado con ella. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, ustedes están complacidos. Ustedes no hacen nada. Están callados. Ustedes están mal, les decía Pablo. Dice: ¿no deberías más bien haberlo lamentado? O sea, deberían haberlo lamentado para que fuese quitado. ¿Para qué? ¿Para qué nos debemos lamentar cuando hay pecado? Para que sean quitados de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, se tiene que quitar a los que han cometido tal acción hasta que se restauren. Amén. Dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, ahí está lo que les iba mencionando, ciertamente yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal
cosa ha hecho. O sea, ya lo he juzgado. Eso está mal, eso está muy mal, decía Pablo. Entonces, en el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu. Mira, él no estaba, pero ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo entregarlo a Satanás? O sea, que sea afligido, porque cuando uno peca automáticamente le da legalidad a los demonios y los demonios entran y destruyen el cuerpo. Dice, tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay gente que se aferra al altar. Hay gente que quiere seguir liderando estando en pecado. Hay gente que quiere seguir pastoreando estando en pecado. Y eso está mal. Se tiene que quitar a los perversos para que la iglesia no se pudra. El altar solamente es para gente santa. Si se ha violado ese pacto, entonces no puede estar más ahí. Mire, y este no era un pastor, era un joven simple en la iglesia, no tenía liderazgo. ¿Cuánto más sería para un pastor? Imagínese usted. Dice más, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, la levadura es algo que fermenta, es algo que aumenta. Ustedes saben, todas las mujeres que trabajan en repostería, y tal vez algunos hombres también tengan ese trabajo, usted necesita usar la levadura para fermentar la masa, para que crezca. Y acá Pablo está diciendo, no es buena vuestra jactancia, no está bien lo que están haciendo ustedes o cómo se están comportando. No está bien. Dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Ese poquito va a aumentar, va a crecer. Ese pecado pequeñito va a estar aumentando y creciendo. Ese pecado solamente de ese líder, de ese pastor, va a aumentar. Y toda la iglesia se va a empezar a pudrir, a malograr. Y ya no va a ser una iglesia de Dios, va a ser un antro de maldad, un antro de prostitución. Por eso que se tiene que sacar a los perversos del altar. Amén. En el 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Hermanos, hay que dejar la vieja levadura. En el mundo tú eras hipócrita, tú hacías todo lo que te daba en gana, pero aquí en la iglesia no puede ser así. Por eso dice, límpiate de esa vieja levadura, para que seamos nueva masa, sin levadura como sois. Amén, porque Cristo ya murió y ya nos limpió con esa sangre preciosa. Ya no estemos pisoteando su sangre con nuestros pecados. Amén. En el 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que Dios quiere, sinceridad y verdad de todos los que lideran. Ellos mismos, pastor, yo he pecado. Hermanos, yo he pecado, aquí entrego mi cargo. Pongan a alguien que de verdad dé la talla. Le he fallado a Dios, me voy a restaurar, voy a regresar, pero como un simple miembro. Porque el que lidera, los que están en los lugares de privilegio, tienen que ser irreprensibles. Si dejaron de ser irreprensibles, ya no pueden estar en ese cargo. Pueden ayudar de una u otra forma en la iglesia, pero ya no pueden estar ahí. Entonces Dios quiere sinceridad y verdad. Sinceridad. Yo fallé, entrego mi cargo. No que me hago el loco, que me hago el disimulado, que ya va a pasar, que ya se van a olvidar, esto va a pasar y ya voy a seguir como sin nada. No, hermano, no es así. Dios quiere sinceridad y verdad para que seas honrado, para que Dios tenga misericordia de ti, para que Dios te restaure. Amén. En el 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Mire, no solamente con los fornicarios, sino con los adúlteros. Que no se junten con los que caen en inmoralidad sexual, porque eso es grave. Y en el 10 dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, con los que caen en pecado de inmoralidad sexual de este mundo, o con los ávaros o ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mire, el 11, más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, mire, que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho
o ladrón, con tal ni aún comáis. O sea, con los que conociendo la palabra, sabiendo la verdad, a pesar de eso pecan. Porque hermanos, para los que pecan deliberadamente ya no hay más perdón, dice la palabra, sino horrenda expectación de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque ellos son adversarios. Ya dejaron al diablo que tome parte en su vida y ya obran como Satanás. Entonces no debemos juntarnos con los que caen en pecado de inmoralidad sexual, peor si no quieren arrepentirse, peor si no quieren entregar el cargo, peor todavía. Porque una cosa es que alguien caiga y se humille, pide perdón y deje el cargo y busca su restauración. A ellos hay que ayudarlos, por ellos hay que orar, hay que ayudarlos. Pero aquellos que se quieren aferrar al cargo, que quieren seguir en pecado, que quieren seguir ahí sin restaurarse, que solamente esperan que pase el tiempo y seguir ahí sin restaurarse, sin ser disciplinados, sin pasar su tiempo de castigo. Entonces no se puede. Si alguien no quiere arrepentirse, no quiere entregar el cargo, nosotros no podemos juntarnos con ellos. La Biblia misma lo dice, no lo digo yo, que no se junten con ellos, con los que llamándose hermano están en pecados, que conociendo la verdad están en pecados. El 12 dice, porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? ¿Qué razón tenemos, hermanos, de juzgar al mundo, a los que están afuera, si no juzgamos a los que están adentro? Pablo mismo está ordenando a juzgar a los que están adentro. ¿Dónde están esos cristianos ignorantes que dicen, no hay que juzgar, hermanos? No puede juzgar el que es hipócrita, el que está practicando el mismo pecado, no puede juzgar. Por eso dice, saca tu viga para que saques la paja. Una vez que sacaste tu viga, ya puedes sacar la paja. Entonces los únicos que no pueden juzgar son los hipócritas, los que están practicando el mismo pecado que quieren corregir. Amén. Entonces Pablo está sorprendido porque dice, no juzgáis vosotros a los que están adentro. O sea, él está sorprendido porque la iglesia no está juzgando a los que están haciendo mal. Hermano, conozca más la palabra. No sea un cristiano ignorante, un cristiano que quiere tener más amor que Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No abuse de la gracia. Basta de abusar de la gracia, por favor. No estén abusando de la gracia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pablo está sorprendido por todos esos cristianos. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Y miren la resolución de Pablo en el verso 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, la iglesia está llamada a juzgar a los que están adentro. A los de afuera lo va a juzgar Dios. Y la resolución de Pablo es, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué significa perverso? Perverso significa que obra con mucha maldad. Mire, que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente. Y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. La palabra es muy dura, hermano, contra los perversos, con los que conociendo la palabra pecan. Por eso la palabra los llama perros. Dice que los perros estarán fuera. Dice guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Dice que vuelve el perro y come lo que ha vomitado. Por eso la Biblia es muy severa con los perversos, con los que sabiendo lo hacen, es muy severa. No solo eso, sino que la palabra a los que se revuelcan en el pecado también les llama puerca, porque dice, vuelve la puerca a revolcarse en el cieno. Entonces la palabra es muy dura contra aquellos que pisotean la palabra sabiendo y conociendo. Es dura la palabra contra ellos, contra los perversos. Amén. Miren, hermanos, ¿qué dice? Salmo 18, el 25 y el 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Esta es una orden divina del Señor. Severo serás con el perverso. Muchos dicen que no tenemos amor, que tenemos odio en el corazón. Odio es lo que tú sientes por la verdad. Porque solamente la verdad libera, solamente la verdad nos hace libre, la verdad de la palabra de Dios. Esta palabra que lo dice, severo serás para con el perverso, con aquellos que conociendo la palabra
pecan deliberadamente, y no solamente eso, sino que no se arrepienten, quieren aferrarse al altar, quieren aferrarse al lugar santo, en vez de ellos renunciar, de dar un paso al costado, de pedir perdón, de humillarse. A los que se humillan, a los que piden perdón, a los que se ponen a restaurar, hay que ayudarlos, hay que orar por ellos. Pero con el perverso, ¿qué te dice el Señor cómo debe ser? Severo tienes que ser con el perverso, es la palabra de Dios. Y Pablo mismo dice: quitad a ese perverso de en medio de vosotros. ¿Quiénes son los perversos? Otra vez, para aquellos que no les quedó claro qué es perverso. Dice: persona que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfruta de ellos. Ustedes han visto la cara de esos perversos, cómo se gozan, cómo se alegran, se ríen. Dice que es una prueba. No le llames prueba a la consecuencia de tu pecado. Se comprueba entonces que están disfrutando de ello, están disfrutando del pecado, que con conocimiento están pisoteando la palabra. Entonces es la palabra que lo dice, no lo digo yo. Mire que dice Sofonías 3:4, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario. El sacerdote no puede contaminar el santuario, y el Señor está llamando aquí que lo han hecho. Dice: falsearon la ley, porque ahora usan el texto para su beneficio. Ahora dicen: el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Están igual a Satanás, torciendo el texto para su beneficio, en vez de humillarse, en vez de pedir perdón. Y es lo que dice la palabra: sus profetas son livianos. Ahora todos quieren complacerse con el pecado, pero gloria a Dios por esos verdaderos profetas que hablan la verdad. Así los voten, así los injurien, así nos insulten, hay que hablar la verdad, porque hay hombres prevaricadores por todo lado. Y los sacerdotes han contaminado el santuario. No podemos permitir que nuestros santuarios, nuestros altares sean contaminados. Hay que tocar trompeta, porque si no la iglesia se pervierte, todo se echa a perder. Mire que dice Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron mi ley. Otra vez el Señor llamando la atención a los pastores que han violado su ley, lo han pisoteado, no les importó, no han respetado la palabra, han violado mi ley y contaminaron mi santuario. Ellos mismos lo han contaminado el santuario. Amén. La contaminación es algo peligroso. Usted cuando toma agua con algún veneno, usted va a morir. Entonces tú no puedes estar en una iglesia donde hay un pastor que está contaminado, que ha contaminado el santuario. Tienen que sacar ese perverso. Y contaminaron mi santuario. Dice: entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. La iglesia está llamada a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. No podemos callarnos la boca, porque Dios nos puede matar a todos por la injusticia, por el pecado, por la perversión. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. El Señor está llamando la atención a su iglesia. Ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. No han distinguido entre lo inmundo y lo limpio. Esto está mal, esto está bien. No han distinguido. ¿Quién se pone una ropa sucia, una ropa oliendo feo? ¿Quién se lo pone? Nadie. Dice: no han distinguido entre lo inmundo y lo limpio. Tienes que distinguir, abre los ojos, no solamente los físicos, sino también los espirituales. Distingue. Pídele al Señor que ponga colirio a tus ojos para que veas, para que no seas un ciego espiritual. En mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Mira, hermano, el nombre del Señor ha sido profanado por culpa de estos perversos, y todavía hay gente que quiere tapar, gente que quiere llamarle prueba al pecado. A las consecuencias del pecado le quieren llamar prueba. No es así, hermanos. Está contaminado, los santuarios se están contaminando por falsos pastores. Hay que reprender todo esto. Y yo he sido profanado en medio de ellos. El nombre del Señor ha sido profanado por culpa de ellos, pero juicio viene si no se arrepienten. Amén. Y nosotros no podemos ser alcahuetes del pecado, porque la iglesia se contamina y se pudre. Ya no va a ser un lugar santo, sino va a ser un lugar de prostitución. Donde hay un perverso, la iglesia se pudre. Donde hay un perverso liderando esa iglesia, se pudre, ya no sirve, ya no está bien. Cuando usted va a la universidad y quiere ser un ingeniero, mínimo esperas que el que te va a enseñar ingeniería sea un ingeniero, sea una persona que tenga el conocimiento para que te enseñe. Pero si ni título tiene, tú te vas a dejar enseñar por esa persona, ¿no, verdad? Si tú te vas a ir a operar por un médico y se va a hacer una operación peligrosa,
Mínimo esperas que ese doctor tenga experiencia, que tenga un título, que haya estudiado, que tenga todos los requisitos para que te garantice que vas a salir viva de esa operación o vivo de esa operación. Si no, tú no te dejas operar, tú no te dejas tocar por ningún practicante, porque esperas que la persona que te va a tocar esté bien, sepa de lo que está haciendo, tenga el título, tenga el conocimiento de qué medicina va a usar, de qué instrumentos quirúrgicos va a usar. Mínimo es lo que tú esperas. Y cuando tú vas a la iglesia, eso es lo mínimo que esperas para salvar tu vida, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando tú vas a la iglesia, lo mínimo que tú esperas, el que está liderando, que el que está pastoreando, que el que está presidiendo, sea una persona que vive en santidad. Es lo mínimo, porque la palabra del Señor pide a los sacerdotes ser santos para que puedan liderar. Y si no está viviendo en santidad, no está consagrado, no tiene el testimonio, entonces ¿qué tú haces guiándote por un perverso? Siguiendo a una persona que está mal delante de Dios. Si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo del infierno. Entonces, mínimo lo que tú esperas es que el que está liderando viva en santidad, en consagración. Y si no es así, pues ¿qué hacemos en la iglesia? A la iglesia se va a buscar la salvación y uno tiene que estar consagrado, no se va a contaminar más, porque como es el pastor, así es la iglesia. Ustedes saben, en la misma familia, un padre, una madre que crían bien a sus hijos, ¿cómo son sus hijos? Son buenos hijos. Pero si sus padres son perversos, andan en cosas malas, les enseñan cosas malas a sus hijos también hacen lo mismo. Entonces, así como el pastor es, así es la iglesia. Como está en el altar, así mismo va a estar la iglesia. Entonces, si el pecado está en el altar, toda la iglesia va a estar manchada, contaminada, pudriéndose. Entonces, del altar tienen que bajarse todos los que han violado el pacto de Dios, todos los que han desobedecido la palabra, los que no están viviendo en santidad tienen que bajarse y tienen que poner a gente santa, gente consagrada, para que esa iglesia crezca, para que esa iglesia ilumine y brille y se sienta la presencia del Señor. Muchos lo han comprobado, hermanos. Pregunte, hermanos en la fe de antaño, que aman la doctrina, que aman la palabra de Dios, que siempre se han dado cuenta que en las iglesias donde ha habido pecado, donde los jóvenes caían en pecado, donde los matrimonios caían en pecado, donde había inmoralidad sexual, era porque los líderes, porque el pastor estaba en pecado, se ha descubierto. Por eso dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Miren, hermanos, ahí está, Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa, un poquito de pecado. Solo un poquito de pecado, eso va a fermentar, va a llenar toda la iglesia de pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa, porque la iglesia se compara como una masa de personas. Entonces solamente un poquito es suficiente. ¿Y qué es lo que hace la levadura? Fermenta, es una enzima que fermenta, que aumenta. Entonces no se puede permitir el pecado en el altar, en el lugar santo, no se puede permitir el pecado. Mire, hermanos, Levítico 6:13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar. No dice a veces, no dice cuando se pueda, no, dice el fuego arderá continuamente en el altar. Siempre tiene que arder ese fuego. Dice, no se apagará, es una orden divina del Señor, no se puede apagar ese fuego. Para que haya fuego, para que haya presencia de Dios en el altar, debe haber santidad. Si no hay santidad, no va a haber fuego, no va a haber la presencia de Dios, no se va a sentir la presencia de Dios, no se va a sentir el chequiná de Dios, no se va a mover el Espíritu Santo ministrando las almas. Por eso, hermanos, es necesario la santidad, que los que están en el altar tienen que vivir en santidad, en consagración, en ayuno, en oración, en la palabra. El fuego arderá continuamente, siempre, sin parar. Y dice, ¿en dónde? En el altar, no dice en cualquier lado, en el altar tiene que arder continuamente. Dice, no se apagará, no lo puedes apagar. ¿Quiénes lo apagan ese fuego? Los que viven en pecado, los que mienten, los que engañan, los que fornican, los que adulteran, ellos apagan el fuego. ¿Usted no ha visto cuando alguien cae en pecado, cómo se le ve demacrado, cómo la presencia de Dios se va? Tú no sientes nada estando cerca de esa persona,
Pero cuando tú estás cerca de una persona que tiene la presencia de Dios, que tiene el fuego de Dios, tú sientes una presencia especial. Usted ve que en las iglesias donde se practica la palabra, se vive en santidad por dentro y por fuera. Usted cuando entra siente la presencia de Dios, se siente el fuego de Dios. Pero usted cuando va a las iglesias mundanas, liberales, a esas iglesias donde los pastores han caído en pecado, usted no siente nada, hermano, usted siente escalofrío. Yo lo he sentido muchas veces, he sentido escalofrío, asco, ganas de vomitar, hermanos. Cuando ha habido pecado, cuando el pastor ha subido en pecado, uno siente náuseas, tiene ganas de vomitar. Esto literalmente yo lo he sentido, un repudio, hermanos. Si eso es yo como persona, ¿cuánto más Dios, hermano, que es santo, 3 veces santo? Entonces es repudiable que alguien que esté en pecado se quiera mantener en el altar. Eso no se puede admitir, no se puede permitir. Para estar en el altar hay que tener requisitos mínimo. No se puede permitir que por un perverso toda la iglesia se malogre y se pudra. No se puede permitir, hay que retirar a los perversos del altar. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Si tú no estás dispuesto a hacer un sacrificio, a vivir en santidad, a que el fuego de Dios se mantenga en la iglesia, pues retírate. Da lugar a aquellos siervos que de verdad quieren el fuego, que viven en santidad. Da lugar a aquellos que de verdad quieren agradar a Dios, quieren mantener el fuego ardiendo. Hermanos, tenemos que cuidar nuestros altares, porque si el altar está malogrado, toda la iglesia se va a malograr. Si el altar está podrido, toda la iglesia va a estar podrida. Qué lindo es entrar a una iglesia donde está la presencia de Dios. Uno siente paz, siente gozo, hermano, siente ese fuego purificador. Se siente la presencia de Dios cuando un pastor vive en santidad. Se siente el Espíritu Santo cómo se mueve. Se siente, hermano, una gloria espesa donde hay santidad, donde un pastor consagrado. Está la presencia de Dios ahí. Así que así tiene que ser. No podemos permitir que el fuego se apague. Si se apagó, pues que se retire esas personas que han caído en pecado y se ponga aquellos que de verdad están viviendo en santidad. Hay que amar, hay que honrar a Dios, hay que vivir su palabra. La palabra está por encima de cualquier opinión humana, está encima de cualquier ley humana. Por encima de todo está la palabra de Dios y nadie puede poner a un costado esta palabra, porque esta palabra es viva y es eficaz. Miren, hermanos, Hebreos 13:7, ¿qué dice la palabra del Señor? Acordaos de vuestros pastores. O sea, hay que acordarse de todos, no solamente de algunos. Dice que os hablaron la palabra de Dios, o sea, de todos los que nos han hablado la palabra de Dios, no la palabra de hombres, sino la palabra de Dios. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Hay que considerar, hay que revisar con una lupa, hay que ver si de verdad ha sido conforme a la palabra. Si ha sido conforme a la palabra, ha sido un siervo verdadero, santo, consagrado, dice, imitad su fe. Y si no es así, tú no puedes imitar su fe, tú no puedes someterte a alguien que está en pecado, tú no puedes seguir a alguien que está mal delante de Dios. Entonces hay que aprender a considerar cuál es la conducta de cada uno. Porque la iglesia no es ciega, no es sorda, no es muda. La iglesia tiene discernimiento espiritual. Amén. Miren, ¿qué más dice la palabra, hermanos? Josué 1:17. De la manera que obedecimos, esto es el pueblo diciéndole esto a Josué, porque Moisés, ustedes saben que había muerto. Amén, hago esa aclaración. Entonces el pueblo le dice esto a Josué: de manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Mira, así como hemos obedecido a nuestros pastores, a los que nos han liderado bien, también te vamos a obedecer a ti, a aquellos que son nuevos, también vamos a obedecer. Pero que solamente hay una condición, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Si Dios no está contigo, yo no tengo por qué seguirte. Si la presencia de Dios no está contigo, yo no tengo por qué ser guiado por usted. Entonces, esa es la condición. Para yo seguir a un pastor, para yo seguir a un líder espiritual, yo tengo que ver sus frutos y tengo que ver claramente si Dios está con él. Si Dios está con él, entonces yo me voy a someter. Si Dios está con ese pastor, con ese líder, entonces nos vamos a dejar guiar, nos vamos a dejar pastorear por ese pastor.
siempre en cuando cumpla con los requisitos, siempre en cuando Dios está con él. Así que, hermanos, está claro, solamente ustedes se pueden dejar guiar, nos podemos dejar guiar solamente por siervos que cumplan los requisitos. Amén, los que están viviendo en santidad, los que son irreprensibles, sobrios, que son moderados, gente que está en su juicio cabal. Solo gente de testimonio puede guiarnos, solamente aquellos que tienen a Dios con ellos solamente nos pueden liderar y pastorear, nadie más. No te dejes sorprender, no te dejes someter por los impíos, porque Dios te va a llamar a cuenta, porque tú tienes una palabra que te guía, tienes el Espíritu Santo que te guía a toda verdad, y tienes un cerebro para pensar, está el discernimiento espiritual también. Entonces no hay que ser gente ignorante, hay que ser entendidos. Amén. Entonces recalco el verso 13 de 1 Corintios 5, dice: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hay que sacar a los perversos, es la palabra que lo dice, que se restaure y que vuelva tal vez como un simple miembro, pero no más como pastor. Amén, porque nuestra iglesia tiene que ser guardada en santidad. El fuego de Dios tiene que estar en la iglesia, la presencia de Dios tiene que estar en la iglesia. No hay que dejar que el Espíritu Santo se ofenda y se vaya de nosotros solamente por un perverso, así como Acán. Acán también fue un perverso que trajo daño al pueblo de Israel. Acán trajo desgracia al pueblo de Israel. Israel perdió batallas por culpa de Acán, porque Acán escondió lo del anatema, escondió lo del maldito. Todos los que esconden su pecado se están volviendo malditos y están trayendo maldición al campamento, a la iglesia, están trayendo maldición. Entonces Acán se había traído el manto babilónico, el lingote de oro, el dinero se había traído escondido, y por eso que Israel estaba perdiendo batallas, y por eso que la iglesia va a perder batallas mientras haya un perverso escondiendo el pecado, mientras haya un perverso que guarda y retiene lo del anatema. Por eso hay que tener mucho cuidado, por eso que la iglesia está perdiendo batallas, porque hay muchos acanes escondiendo el pecado, escondiendo lo del anatema. Hay que tener cuidado, hermanos, no ofendamos la presencia del Señor, no desagrademos al Espíritu Santo. Entonces los acanes tienen que confesar su pecado y apartarse para que la tierra no se abra y los consuma, para que no mueran. Es mejor arrepentirse y convertirse, no provoque el juicio de Dios. ¿Qué le pasó a Acán? Con toda su familia fue muerto. Acán con toda su familia fue apedreado y fue muerto, hermanos. Entonces no busquemos el castigo de Dios, porque Dios le habló a Josué diciendo que hay pecado, han cogido del anatema. Entonces saquemos todo del anatema, no traigamos maldición a la iglesia, no traigamos juicio a la iglesia por un pecador o por 2 o por 10 pecadores. Y los pecadores, por favor, no afecten a la iglesia. Humíllense, pidan perdón y sálvense, y la iglesia los va a apoyar y los va a ayudar a restaurarse. Pero ustedes que quieren permanecer, aferrarse cuando ya no dan la talla, que quieren estar ahí a la fuerza, estando contaminados, manchados, entonces con ustedes los perversos, la palabra dice que tienen que ser quitados, retirados y entregar su cuerpo a Satanás para que sea consumido y castigado, a fin, dice, que su alma se salve, a fin que alcancen la salvación, porque va a venir el castigo, va a venir el juicio divino, porque tu pecado te alcanzará. El pecado tiene una factura muy cara, es como la tarjeta de crédito: consume hoy, paga después, disfruta hoy, paga después. El pecado te va a traer intereses carísimos, carísimos, que hasta tu propia familia va a sufrir, tus propios hijos. Dios castiga la maldad de los padres en los hijos. Entonces es mejor humillarse al Señor y pedir perdón y cuidar nuestros altares, cuidar la iglesia para que no se pudra. Hermanos, no permitamos que nuestras iglesias se pudran, no permitamos que se vuelva un antro de maldad. Hay que cuidar el altar debe estar consagrado, el fuego de Dios no debe apagarse, la presencia de Dios debe sentirse. Amén, hay que cuidar las cosas sagradas del Señor. Si nosotros no cuidamos, ¿quién lo va a hacer? La iglesia está para velar el altar, para cuidar el altar.
Bien, hermanos, hasta aquí el Señor me ha dado. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir con todos mis hermanos. Dios mío, ayúdanos, Padre, a tener temor tuyo, Padre Santo, para cuidar nuestros altares, Señor, para cuidar la iglesia. Pon temor en nosotros, Padre Santo. Ayúdanos a no desagradarte, que tu presencia no se retire de nosotros, Señor, que no nos pudramos, Padre. Nosotros no queremos oler mal delante de ti, Señor. Queremos ser un olor grato, Señor amado. Queremos, Padre Santo, ser tu alegría, Señor. Tu palabra dice, Señor, en Salmos: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Ayúdanos, Señor, a agradarte, a hacer un olor grato a ti. Ayúdanos, Padre Santo, a alegrar tu corazón, a hacerte fiel, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Solo tú seas alabado y glorificado, y sigue ministrando nuestra mente y corazón con tu palabra preciosa. Sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestra mente y corazón, que en nuestro corazón guardemos tus dichos para no pecar contra ti. Oh Dios mío, reprendemos todas las fuerzas del mal. Con todo demonio de venganza son reprendidos, son destruidos, quemados, con sus planes amarrados, fuera al abismo en el nombre de Cristo, fuera al abismo en el nombre de Cristo. El Señor lo reprenda. Hay poder en Cristo, hay poder en Jesús. Oh Señor Jesús, tú pelearás por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor, que brilla en lugar oscuro, Señor, aleluya. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que dejaste para que nos guíe, Señor, para que nos alumbre, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Gracias a todos los que se han suscrito, a los que comparten, amén, a los que comentan, que el Señor les bendiga. Sigamos adelante, firmes, amén. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y para adelante, hermanos, marchando firmes, amén, a la tierra prometida, que Cristo viene pronto y nuestro galardón nos espera en el cielo. El Señor les bendiga. La paz del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.